Ya, ¿pueden ver la diapositiva? Sí, listen. Bueno, Listen, no, no, seguimos en el tema 2. Seguimos en tema 2. Ya, ahora vamos a hablar de las clases de cartas. Ya, y entre las clases de cartas, para empezar, están las privadas o familiares. Su nombre ya lo dice, además que hemos hablado mucho acerca de esto. Las cartas familiares. ¿Qué son las cartas familiares? ¿O a quiénes va dirigida la carta familiar? Una carta familiar. ¿A alguien de la familia? Eso, a A un un... familiar, a un miembro de la familia. Abuelo, abuela, tío, tía, sobrino, sobrina, hermano, etc. ¿Ya? Y les había dicho que una carta familiar, para una carta familiar, el lenguaje que se ha de utilizar ha de ser coloquial, no muy formal. ¿Ya? No es aconsejable, no es recomendable utilizar términos técnicos o palabras técnicas en una carta familiar. Lo mismo en una carta amistosa. Ya es más coloquial el tipo de lenguaje que van a utilizar. Cuando hablamos de palabras técnicas o rebuscadas, ¿a qué nos referimos? ¿Quién puede decirme? Recuerden, cuando decimos palabras técnicas o rebuscadas, ¿qué tipo de palabras son? Su audio, por favor. ¿Cómo dijo, listen? Cuando hablamos de palabras técnicas, les dije que una carta familiar no es aconsejable o no es necesario utilizar palabras técnicas o rebuscadas. ¿Qué se entiende por palabras técnicas o rebuscadas? ¿Qué pasó? Se quedaron calladitas y callado, y Manol. ¿Qué entienden por palabras técnicas o rebuscadas? ¿Qué pasó? ¿Me escucharon? ¿Me escuchan o no me escuchan? sí, listen. ¿Y por qué Las están palabras un poco calladitas? más específicas, se podría decir, las palabras más claras. Palabras más claras. No, no palabras claras. Palabras técnicas o rebuscadas. Bueno, las palabras técnicas o rebuscadas son palabras que no son muy entendibles o pocas personas lo pueden entender. Ya son sinónimos de palabras conocidas. Por ejemplo, si ustedes están escribiendo una carta, supongamos a su padre, y quieren decir, te comento que estoy trabajando, pero no quieren utilizar la palabra trabajando. Y para ello buscan otra opción. Pueden buscar sinónimo de trabajar. Entonces es posible que el papá de ustedes no conozca esa palabra y no les va a entender, ¿no es cierto? Inclusive, creo que les di ejemplo. Supongamos que, a ver, yo entro o envío el enlace demasiado tarde, con media hora o más. Supongamos nuestra clase a las 7 y yo envío a las 8 menos cuarto el enlace. ¿Ya? Y envío el enlace, ustedes entren en contacto y les digo, 1000 disculpas por la dilación. Es que estaba decumbente y me quedé albanado. ¿Alguno de ustedes me entendió qué les dije?
No, Alicia, no se entendió. Bueno, yo no No, entendí. no se entiende nada. Ya No, Lice, no entendí. les dije 1000 disculpas por la demora, por la tardanza, dilación, sinónimo de tardanza. Es que estaba decumbente y me quedé albanado. Esas son palabras rebuscadas, técnicas. Les dije que estaba un poco delicado y me quedé dormido. A eso se debió que les envié tarde el enlace. ¿Ya? O también les recuerdo haberles dicho el ejemplo. Están escribiendo a su madre. Le están contando en confianza y dice, mami, te cuento que estoy en un proceso de hipotálamo debido a la segregación de dopamina. Pobre mamá, ¿les entenderá? O a ustedes, saber que les envíe, por ejemplo, un hermano o una hermana menor y les digan, te cuento que estoy en un proceso de hipotálamo debido a la segregación de dopamina. Estoy seguro que no lo van a entender. ¿No es cierto? Esas son palabras técnicas o rebuscadas. Pudiendo utilizar palabras sencillas. Simplemente decirle, te cuento que estoy enamorado o te cuento que estoy enamorada. Eso es lo que se quiso decir. Estoy en un proceso de hipotálamo debido a la segregación de dopamina. En palabras simples, estoy enamorado o estoy enamorada. Entonces, eso es lo que se debe evitar en una carta familiar o también una carta amistosa. El uso de palabras técnicas o rebuscadas. Ya es más coloquial el tipo de lenguaje que van a emplear en una carta familiar. También hemos hablado de las cartas comerciales. ¿Dónde se dan las cartas comerciales? ¿O entre quiénes se dan las cartas comerciales? ¿Entre quiénes se realizan las cartas comerciales? A ver, si hemos hablado mucho de esto. ¿O qué son las cartas comerciales? Dígame, hábleme algo acerca de las cartas comerciales. ¿A quién va dirigido? ¿Qué es una carta comercial? Etcétera. Dice, la carta comercial no es un aviso o un comunicado. Ya, Estoy mal. es un aviso, un comunicado. ¿Qué más? A ver, ¿qué es una carta comercial? ¿Pero dónde se da? Porque hemos dicho una carta familiar es la que va dirigida a un pariente, a un familiar. Ahora, la carta comercial. Esa carta comercial sería para buscar un empleado o un trabajo, algo así, dicen. Ya, también sirve. Keila, listen. La escucho, Keila. Las cartas comerciales son documentos también empleados en las relaciones entre la empresa y sus clientes o proveedores. Ya, bien. Bueno, les había dicho que las cartas comerciales son las que se realizan dentro de una institución o de una institución a otra. Por ejemplo, para cotizar precios de productos, para envío de remesa, inclusive en caso de demora de pago. Supónganse que una empresa ha adquirido a crédito ciertos productos de otra empresa. La empresa que ha otorgado, que ha dado a crédito dichos productos, si ve que hay demora en el pago, han quedado en una fecha X para que se haga la cancelación del pedido a crédito. Entonces hay demora, la empresa, la que ha otorgado los productos, mediante una carta se dirige a la otra empresa beneficiada, haciéndoles conocer que hay demora en cuanto al pago y que por favor se aproximen a cancelar dicho monto. Ya, esas son las cartas comerciales. Son cartas de pedido, cartas de cobro, cartas de remesa, cartas de felicitación. Inclusive les había dicho, supónganse que nuestro instituto está de aniversario. Enterados
otras instituciones, por ejemplo, la policía, la universidad, la gobernación, mediante una carta hace llegar las felicitaciones al instituto. Esa es una carta también comercial. O al contrario, estamos de aniversario en un instituto, mediante una carta, en este caso siempre lo va a realizar el secretario o la secretaria por encargo de una persona de grado superior, va a ser la redacción de invitaciones a diferentes instituciones para que sean partícipes de los festejos del aniversario. Esa es otra carta comercial, otro ejemplo de carta comercial. Entonces, repito, son las que se dan entre instituciones o dentro de una misma institución. ¿Ya? Pasemos. Las partes de la carta. A ver, recuerden. De una carta familiar. ¿Cuáles son las partes de una carta familiar? ¿O qué se anota? ¿Qué se escribe en la carta familiar? ¿Qué datos se escriben? El saludo, Dicen, el motivo y la La despedida. fecha. Ya, pero antes del saludo, ¿qué viene? La fecha. La fecha, el lugar. Ya, a ver sus ¿Dónde? nombres. No me están diciendo sus nombres. No voy a tomar nota de los que están Alicia, participando. dicen, Tatiana. Ya, Alicia. Primero Alicia, luego Tatiana. La escucho, Alicia. Primero viene la fecha y luego el del lugar de donde va a ir. Y luego viene, si se trata de una solicitud de trabajo, se pone solicitud de trabajo. Lugar si y la se viene- fecha, Lisa. Ya, después. Luego viene el saludo, el motivo y la despedida. Luego, sí. Ya. Ahora sí, la escucho, Tatiana. Ya dicen las partes de la carta es primero la fecha. Eugenia, Lisa. Ya. Luego María Eugenia. Tatiana, sigue. La fecha, Ya. el saludo, el encabezamiento, el cuerpo y la despedida. Ya. María Eugenia, la escucho. Está repitiendo lo mismo. No. María Eugenia. Ya, Lisa. Primero es el lugar y la fecha. Sí, Lisa. Ya. ¿Qué más, María? ¿Escucha, Lisa? María del Sí, Carmen. sí. María del Carmen, la escucho, María del Carmen, perdón, la escucho. Lugar y la fecha. Profe, tengo que cocinar. Viene primero la fecha, el lugar, el saludo, Ya, el cuerpo y la despedida y firma, dicen. ya. Early, la escucho, Early. Ya dice, primero es la fecha y el lugar, luego el saludo, texto, despedida y la firma. Ya, bien. Sí, esas son básicamente las partes de la carta. Primero siempre lugar y fecha. Ejemplo, Santa Cruz. Viene a ser el lugar. Santa Cruz, 6 de junio de 2021. Ya, siempre primero eso. Luego, inclusive antes del saludo viene el tratamiento. El tratamiento, en el tratamiento escribirán señor o señora, dependiendo a quién va dirigida la carta. En este caso, si es una carta familiar, señor o señora, debajo de señor o señora, el nombre de la persona. ¿Ya? Luego, ¿a dónde va dirigida la carta? El destino. En cuanto al destino, supongan que es al interior, entonces escribirán, por ejemplo, si es a Cochabamba, Cochabamba, Tarija, Potosí, etc. Ahora, si es una solicitud de trabajo que están escribiendo, lo mismo, lugar y fecha, año, señor o señora, y debajo de señor o señora, si es que la persona a quien se están dirigiendo es profesional, tiene un título
Entonces escribirán, por ejemplo, señor ingeniero Johnny Morales, por ejemplo. O señora licenciada Carmen Clavijo. Y abajo, el destino. Si es al interior, escriben a dónde va dirigida la carta. Ahora, si es el destino es donde ustedes, en el mismo lugar que ustedes viven, entonces presente. Supónganse que están escribiendo una solicitud de trabajo, se presentó o salió una convocatoria de trabajo en San Julián. Entonces dirán San Julián, 6 de junio de 2021. Señora María Morales. Señora licenciada María Morales. Presente. ¿Ya? Entonces, como el trabajo es en San Julián, presente. No San Julián, sino presente. Ahora, si es en otro lugar, supongamos Montero. Escriben señora María Tantos Montero, Guarnes, La Guardia, Cotoca, etc. Dependiendo del lugar a dónde va. Luego viene el saludo. En el saludo dirán, el saludo también es llamado vocativo. En el saludo dirán, por ejemplo, distinguida señora, o estimado señor, o estimado ingeniero, distinguida licenciada. Ya. Ahora, si es una carta familiar, entonces dirán, por ejemplo, querida tía, recordado hermano, extrañada madre. Ese es el vocativo o saludo. Luego del saludo vocativo viene el cuerpo de la carta. En el cuerpo de la carta, su audio, por favor, desactive su audio. En el cuerpo de la carta, ustedes saben bien que primero se empieza por el saludo. Dirán, en principio, hacerle llegar mis saludos, etc. Luego viene el motivo de la carta, qué es lo que quieren decir mediante la carta. Si no hay nada más que decir, la despedida. Sin más que decirte, me despido nuevamente reiterándote mis más sinceros deseos y que te encuentres bien. Espero tu pronta respuesta. Punto. Más abajo, la firma. Si es que es una carta familiar, no es necesaria la firma. Solamente dirán tu hija que te quiere mucho, tu sobrina que te extraña y el nombre de ustedes. Ahora, si es una solicitud de trabajo, entonces escribirán su nombre, número de carnet de identidad y su firma. Y aún más abajo se escribe C.C. Arch. Eso significa con copia archivo en caso de alguna solicitud. Siempre y cuando... ¿Cómo dijo Licen? Disculpe, no le escuché. ¿Sé qué dijo? Ya, cuando terminen de escribir su nombre, número de carnet de identidad y su firma, más abajo, empezando del lado extremo de la derecha, donde anotan señor, señora, a esa misma altura, pero para terminar, en minúscula, C.C.Arch, A-R-C,